Padre, yo quiero darte gracias por esta mañana y unirme con mis hermanos a pedirte, Señor, que hoy hables a nuestras vidas. Y quiero invitarte a declarar conmigo esto. Dile ahí, creyéndolo en tu corazón: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente a practicar tu palabra en unidad del Espíritu en este lugar. Padre, gracias porque hoy me vas a hablar y sé que lo harás a mi corazón, a mi mente y a mi vida entera. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos 3, versículo 23 dice: entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra. Yo te pido, amado Rey, que con temor y temblor me permitas llevarla hoy y que dispongas nuestros corazones para que después de haberte alabado y adorado en este día precioso, podamos conectar a través de la palabra contigo. Y que esta predicación, Señor, sea equipamiento, Señor, para los tiempos que vivimos, en el nombre de Jesús. Te lo clamo, Dios de los cielos. Cualquier interrupción, cualquier cosa que esté en contra de tu palabra, Señor, la atamos ahora y la reprendemos en el nombre de Jesús. Y creemos que tú estás al tanto de esta mañana hermosa que nos has regalado en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de entrar en el texto clave, voy a hacer un pequeño resumen de esta serie que se llama ¿cómo? Unidad. Y quiero hacer un resumen con esta imagen, sobre todo dándole el crédito a lo que Dios nos habló hace 8 días a través de Carlos, del cual te doy gracias, Carlos, por dejarte usar, por llevar la palabra y por reafirmar que en esta iglesia somos uno, ¿sí? Somos uno en cuerpo. Y me encanta porque es la unidad del Espíritu Santo y también de todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Yo cerraba la primera serie, que era el próximo paso, la primera prédica de esta serie, con una operación matemática que define lo que se llama sinergia, ¿sí? Que es 1 más 1 igual a 3, ¿sí? En Cristo la sinergia es 1 más 1 es igual a 3. Y cuando escuché la palabra que Carlos estaba dando, yo me quedé aterrado, porque los que son matemáticos o ingenieros pueden deducir esta fórmula de otra manera, ¿sí? Yo, que perdí matemática 3 veces, alcancé a verlo ahí. Yo soy ingeniero de sistemas con énfasis en matemática, ¿no? Repetí matemática todas las veces que pude. Pero me encantó esta operación matemática contraria con la que yo terminé y con la cual Carlos empezó. Y es que 3 por 1 es igual a 1. Y yo, ¿cómo así, pastor? Está loco. Esta es la matemática del reino. Esta es la factorización del reino, donde 1 más 1 da 3, pero 3 por 1 da 1, ¿sí? Usted va a decir, este pastor se enloqueció ahora sí del todo. Ya, yo no le voy a dañar la matemática. Lo que sí le estoy queriendo decir hoy es que en la matemática de la unidad del reino funciona así, ¿sí? 1 más 1 son 3 y 3 por 1 son 1, porque Dios es uno solo. Y entonces, con ese principio un poco en mente, estamos hablando de la unidad, de que tener unidad es tener una misma visión, tener propósitos comunes. Tener unidad no es uniformidad, lo hablamos también hace 15 días. Y también hablamos de que la unidad se construye. Juan 17, 23 dice, en la oración del Señor dice, permite que alcancen la perfección, ¿en qué? En la unidad, ¿sí? Es decir, es algo que se alcanza. La unidad es algo que cada día batallamos y procesamos. Y por eso entiendo, el Señor me llevaba a este pasaje que creo que nos va a dar una amplitud bien importante acerca de lo que es la unidad y de por qué a veces pareciese fácil la unidad, pero se hace muy difícil, ¿sí? Y dice aquí el Señor, en medio de una discusión con algunos hombres que estaban cuestionando su autoridad para ejercer libertad de demonios, dice en el versículo 23 de Marcos 3, entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas, ¿sí? Porque estaban sus discípulos,
Todos no iban a entender, pero él hablaba igual en parábolas. Es lo mismo que yo te estoy diciendo. Puede que muchos queden gringos con el 1 más 1 igual a 3 y con el 3 por 1 igual a 1. Pero los que son de Cristo Jesús lo entienden. ¿Sí? Lo están entendiendo. Dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Jesús había sido acusado de que él era Satanás y de que estaba liberando demonios en el nombre de Satanás. Y resulta que al final lo que estaba confrontando Jesús acá es que donde hay división, ¿sí? Pues no hay unidad. Volvamos al versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Jesús estaba sustentando el por qué él estaba liberando y por qué los demonios obedecían, porque él no tenía nada que ver con los demonios. Y lo que estaba haciendo Jesús ahí era causar una división para que los demonios se fueran. Dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Y esto me llevaba a una de las definiciones de unidad que me encantó, que dice que la unidad es la cualidad o estado de no ser múltiple, es decir, de no ser variable, de no ser dos cosas, de no estar dividido. ¿Por qué? Dice, sino de ser de común acuerdo, todo común, comunión. ¿Cuál es el antónimo, uno de los antónimos de unidad? División. ¿Sí? Donde hay división, no hay unidad. Y aquí la palabra nos está hablando de un contexto de guerra espiritual muy claro que Jesús amplía en 3 entornos. Y ahorita los vamos a ver en detalle. Pero cuando llegue a este antónimo, es importante conocerlo, que es el antónimo de la división. ¿Qué es división entonces? División es separación. Hay una división buena, que es la de organizar y la de ordenar para que las cosas fluyan, ¿sí? Esa es una división buena. Pero hay una división, ¿sí?, que es de la que estamos hablando acá, está en contra de la unidad, que es separación. Y que dice la palabra es muerte. Porque separados de mí no pueden ustedes hacer ¿qué? Nada. Y si división es separación y es muerte, unidad es vida. ¿Sí? Se lo voy a poner en esta ilustración de una palabra que en Libros para Amar lo llamamos la innombrable, que se llama divorcio, que viene de dividido, de dividir, que viene de muerte. Porque cuando hay un divorcio, hay muerte. Se mata un matrimonio, se mata un propósito. Y por eso en esta iglesia creemos que Dios aborrece el divorcio. Porque es que división. Es división. Y si es división es muerte. Amén. Deuteronomio 30, versículo 19. Hoy pongo en el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y ¿qué? Y la muerte. O sea que la unidad es una decisión. La unidad es una decisión que tú tomas de estar junto a, de procurar, de crecer. Y Dios te da todos los días la decisión de la unidad o de la división, de la vida o de la muerte. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Todos los días de nuestra vida tenemos esa posibilidad. Y por eso miren lo que dice, punto seguido. Elige pues la vida. O sea, es una elección. Y Dios te da el mandato de que elijas por el bien. Pero a veces elegimos por el mal. Pudiendo elegir por la unidad, elegimos por la división. Para que vivan tú y tus descendientes. Para que tengamos libertad. Para que sepamos cuáles son las consecuencias de lo que sembramos. Porque cada decisión, cada elección que tú tomas tiene una consecuencia. Y cada una de esas consecuencias es una consecuencia o de vida o de muerte. Quienes lo hemos vivido sabemos que así es. Isaías 59:2 dice: son las iniquidades, sus pecados, los pecados de ustedes, las que separan de su Dios, las que dividen. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Es nuestra división del Señor la que hace que no nos escuchen, la que hace que nuestra oración sea estorbada. O sea que cuando tú procuras unidad, tus oraciones están más cercanas a ser escuchadas. Cuando tú vives en división, por tu pecado, por tu iniquidad, ¿sí?, está más lejos de ser escuchada. Eso es lo que dice el profeta ahí. Y por eso quiero invitarte a hacer una declaración. Y di conmigo: hoy elijo unidad. Hoy elijo la vida.
Y aquí entonces me preguntaba algo muy especial, porque cuando vamos a estos textos están en el Antiguo Testamento. Y hay una pregunta muy valiosa que nos vamos a estar haciendo hoy en todo el sermón. Y es cómo abordamos, ¿sí?, ese antiguo pacto cuando nosotros ya vivimos en uno nuevo, ¿sí? ¿Cómo tomamos esa ley de elección entre la vida y la muerte cuando ahí nosotros ya tenemos uno nuevo? Bueno, la manera más fácil, pienso yo hoy, que hacerlo es enfrentando la división. Y para hablarte de unidad hoy, quiero hablarte de división. Porque hay momentos donde tú dices, ¿por qué no se da la unidad? Y es sencillo, es porque hay división. No es por otra razón, porque tú lo procuras, tú lo intentas, pero la división llega. Punto número 1 para enfrentar la división: enfrenta al enemigo correcto. Jesús estaba siendo confrontado ahí en Mateo 3:23 de que él estaba expulsando demonios, está haciendo una guerra espiritual dividido. Y él les está demostrando que él estaba en unidad, que lo que ellos estaban diciendo estaba mal. Les dice, entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Sí? La división es un tema espiritual. Donde usted vea división es porque hay algo que espiritualmente está mal. Vamos a intentar llegar a cuál es la raíz de eso. Pero donde hay división hay una guerra. Hay una guerra espiritual. Y esto es lo que Jesús está demostrando aquí en este momento, donde a través de parábola les está explicando. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino más que a robar, matar y destruir. Uno de los sinónimos de destrucción es división. Y si Satanás vino a robar, matar y dividir, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Es para que sepas contra quién es tu enemigo cuando hay división. Porque muchos acá intentamos la unidad, muchos en nuestra casa intentamos la unidad en medio de nuestros temperamentos, de nuestra carne, de nuestra fuerza. Y a veces la verdad, a ver, levanten conmigo a los que se les ha hecho difícil a veces, ¿sí? Bueno, solo yo pues, está bien. Pero a veces no es fácil. Ahora, te estoy hablando de mi casa, ahora en un trabajo, ahora en una nación como esta, donde hoy vivimos bajo un manto, bajo un espíritu de división inmundo, ¿sí?, que es espiritual. Y yo quiero contarte hoy, yo quiero llevarte hoy a entender la unidad no solo como una situación de tierra nueva, sino como una situación como ciudadanos, como hijos de Dios en el rol que desempeñemos. En esta temporada siempre preguntan, pastor, ¿y la iglesia cómo va con el tema de lo de la política? Yo le digo, vamos bien, como las guayaberas, ella por fuera y nosotros en el reino. Pero la realidad es que tampoco somos ajenos. Claro que en esta iglesia pensamos, oramos, Dios nos dio razonamiento para entender y discernir los tiempos. Y debemos involucrarnos sabiamente en las decisiones que nuestro país involucra, porque somos agentes de unidad. Pero lo que sí creemos en esta iglesia es que debemos saber qué lugar ocupamos y cuándo ocupamos. Cuándo debemos estar y dónde debemos estar y por qué debemos estar. ¿Por qué? Porque en ese ámbito reina la división. Y donde reina la división, Dios prefiere, pienso yo, colocarse aquí en la unidad. Y la pregunta ahí es, ¿tú qué batalla estás dando con la unidad? ¿Contra qué enemigo estás peleando? Porque tu enemigo no es tu hermano, tu papá, tu familiar que piensa diferente a ti. El enemigo ya está aquí identificado. Es uno solo. Hay un solo enemigo de la unidad. El ladrón, llamado el engañador, no viene más que a robar, matar y destruir. Está identificado. La división es una cuestión espiritual. Donde tú veas un área, un ámbito, una relación donde hay división y tú no puedes avanzar, entiende que es un tema espiritual que no puedes seguir abordando emocionalmente y que tienes que aterrizar espiritualmente para hacer la guerra correcta, ¿sí? Enfrentar la decisión requiere enfrentar al enemigo correcto. Dígale que tiene al lado, tú no eres mi enemigo. Y al que está al otro lado, tú tampoco. Punto número 2, enfrentar la división es cuestión de autoridad, es cuestión de reino. Jesús estaba acá con toda autoridad reprendiendo demonios, haciendo una guerra espiritual.
Me encanta cómo mi esposa lo predicaba y lo recordaba a las mujeres de Real el jueves, como quien tenía autoridad. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa con la división y la autoridad? Marcos, capítulo 3, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. ¿Sí? Y me encanta lo que alabábamos ahora. ¿Sí? Señor, muéstranos el cielo, abre nuestros ojos. Porque cuando tú oras, Señor, trae tu reino a este lugar, tú estás pidiéndole a Dios que te ponga las gafas 3D para entender este reino bajo su criterio, bajo su gobierno. Porque cuando Dios habla de reino, también habla de gobierno. Y por eso quiero decirte, claro que la iglesia tiene que intervenir en cosas de gobierno, pero tiene que saber bíblicamente cómo intervenir y cuándo intervenir. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de autoridad. Y el gobierno y el reino son cuestión de autoridad. Y aquí la palabra dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Jesús estaba siendo acusado de que estaba liberando demonios en compañía con el diablo. O sea, más o menos que se aliaba con el diablo y los demonios por eso le hacían caso. ¿Sí? Más o menos eso es lo que le estaban acusando. Pero Jesús acá viene y les explica en parábolas. Es tan poco cierto que no tienen nada en común la luz y las tinieblas. No habría nada que hacer en ese sentido. Pero cuando vamos a la palabra de Dios en todo su contexto, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Dios o cuando Dios quiso ofrecerle al pueblo de Dios libertad, siempre se trató de autoridad. Y siempre puso hombres, siempre puso líderes, siempre puso Abrahames, siempre puso Moisés, siempre puso Josué, siempre puso Nehemías. Siempre puso hombres que ejercieron esa autoridad. Voy a explicártelo de esta manera. Proverbios 28:2. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene ¿qué? El orden. Voy a ponerlo en contexto de Jueces 17:6 para que usted me entienda mejor lo que estoy hablando. En aquella época no había en Israel, Jueces 17:6. En aquella época no había en Israel, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que ¿qué? Lo que mejor le parecía. Dos características de un reino dividido. Dos características de un lugar de gobierno donde nada va a pasar, donde no va a cambiar. Uno, cuando el gobernante es entendido, se mantiene ¿qué? El orden. Donde no hay orden, hay gobernantes que no son entendidos. ¿Sí? Extremo 1. Gobernantes insensatos. Y la Biblia habla de muchos de ellos. Dios escogió líderes sensatos. Le acabé de mencionar muchos. Y hay muchos cuantos más en la Biblia. Pero también Dios permitió líderes insensatos. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da a elegir. Por eso tú tienes que elegir, ¿sí? Por tus principios y no por tus emociones. Y Dios nos da hoy a elegir entre la vida y la muerte. Pero dice lo siguiente, porque nos toca también una parte a nosotros. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Yo leí este versículo y dije, ¿qué descripción tan real de lo que somos hoy? Por un lado, gobernantes de todo tipo, unos pocos sensatos, algunos sensatos, pero la mayoría insensatos. Y del otro lado, usted y yo, queriendo hacer lo que nos da paz. ¿Sí? Porque todos queremos hacer lo que queremos. Cuando yo veo este retrato, vuelvo a algo que hemos hablado muchas veces acá. El problema no es de un lugar, un momento, una persona. El problema es del fondo de nuestro corazón. Porque no hemos podido resolver la autoridad. Porque no hemos podido resolver cuál es nuestra posición de gobierno. Y cuando veo esto, veo que hay una parte que nos compete a nosotros. Porque el entendimiento de esto solo es posible cuando un líder ejerce su liderazgo a la manera de Dios. La sensatez de esos líderes es que esos líderes
dirijan, lideren a partir de los principios. Y por eso es tan difícil hallar uno tan solo. Porque realmente todos se apartan de. ¿Qué pasa? Se dividen. Y apartados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y por eso yo creo que para la mayoría de cristianos hoy es una pregunta tan difícil de responder a veces. De por quién elegir y de qué elegir. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos va a dar convicción para nosotros elegir un liderazgo, ¿sí?, que verdaderamente agrade a Dios, ¿ya? Y que le dé paz a nuestros corazones. Por lo demás, que el Señor obre. Como hijos de Dios, tenemos que usar nuestro criterio sobre ese liderazgo. Porque el que jamás se ha sujetado a autoridad, no tiene autoridad. Te lo estoy diciendo, el líder insensato, el gobernante que no es entendido, trae desorden. Escúchame bien esto. Y donde hay desorden hay caos, hay división y hay muerte. Porque donde no se produce unidad, por eso es tan difícil para nosotros esta etapa. Por eso es tan difícil en nuestras casas lograrlo. Pero hoy quiero tocarlo desde nuestra responsabilidad como cabezas, como líderes. Porque Dios siempre escogió líderes. Tú has sido escogido seguramente para desempeñar tu liderazgo en un área. Y Dios te llama a desempeñarlo en unidad. Porque donde no hay ese liderazgo, donde no hay esa autoridad, no hay gobierno, hay desorden. Y donde está ese desorden, entonces el cuerpo se dispersa. Hace 15 días hablábamos acerca de esa dispersión, de cómo Dios nos estaba llamando a cerrar puertas. Porque por la falta de un líder, falta el orden de Dios. Pero cuando Dios lo coloca, un líder sensato, hay orden. Y Dios suele escoger líderes. Dios nos escoge a algunos para que dirijamos, para que vayamos adelante y desarrollemos procurando la sensatez conforme a lo que Él nos dice. Y allí está la correcta autoridad. Pero por el otro lado, si nosotros pretendemos hacer, como dicen jueces, lo que nosotros queremos y no nos sujetamos a autoridad y no entendemos la autoridad, entonces también vamos a traer desorden. Porque no podemos pretender que el solo líder lo haga, porque sigue siendo humano, sigue siendo imperfecto. Nos corresponde entonces a nosotros también sujetarnos a la ley, a lo que Dios nos entrega. Pastor, pues es que hay leyes que como que van en contra de todo. Yo le digo, perfecto, sujétate a esta. Mira, ¿sabes algo? Nuestro país es uno de los países que mejores leyes tiene, o de los que más tiene. Y tiene muy buenas leyes. No las conocemos la mayoría. Pero aún por encima de esas leyes, de esa constitución y de todo esto, está este librito. Y si tú te sujetas a las otras las cumples por añadidura, estoy seguro. Porque este es el gobierno, esta es la autoridad. Entonces un líder que puede poner esto por encima de todo, las otras las aplica en justicia y las aplica en unidad. Por eso es importante a la hora de enfrentar la división, entender que es cuestión de autoridad y de reino. Dice el versículo de Jueces, a cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cada uno tenía su criterio. ¿Y sabes qué pasa en ese criterio? Que el pueblo de Dios tiene que aprender a entender el principio de autoridad espiritual. Tiene que aprender a entender que donde usted llega, hay autoridad. Porque Dios en su gobierno pone autoridad. Usted puede no verla, pero sobre todo lugar hay una autoridad. Usted llega a un salón de clases. ¿Y quién es la autoridad en el salón de clase? El profe, ¿sí o no? Usted llega a la iglesia, usted encuentra al pastor, el Señor ha delegado una autoridad. Usted encuentra acá a los líderes, sobre ellos Dios da una autoridad. Usted no tiene que esperar a que el pastor venga y le diga para sujetarse a la autoridad de ese liderazgo, sino que usted debe empezar a comprender cuál es la autoridad. Mire, yo llego a su casa, usted me invita a su casa y yo lo primero que hago es esperar a usted qué me dice. ¿Sí? Por ejemplo, ahora en el COVID uno iba a casas, ¿cierto? Unas que no quisiera volver, pero bueno. Pero uno iba a casas, ¿no? Entonces yo solo me paraba en la raya de la puerta. Lo que me digan hago, ¿sí? Habían casas donde yo me quedaba esperando y nunca me decían nada. Y yo, bueno, yo entro. Pero habían casas donde salía el señor con el baigón, ¿sí o no? Pastor, hágame un favor, quite los zapatos. Bueno, señor.
y saque las medias que le va a echar agua debajo. Y ponga las manos. Yo solo me sujetaba. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a esa casa, ese hombre, esa mujer son la autoridad de esa casa. Pues hay personas que llegan a veces a las casas amigas y cuando uno voltea y están acostados en el mueble y uno dice, como demonio, ¿yo? Si a usted uno de esos lo invitó a su casa y le hizo eso, es un demonio. Mentira, no entiendo. Pero es un principio de autoridad, es un principio bíblico. Usted no enfrenta la división sin sujetarse a autoridad. Pastor, yo quiero lograr unidad con esa persona, con mi esposa, con mis hijos. Pero si la autoridad no está o está colocada en la insensatez del gobernante, en una mala autoridad aplicada, ¿sí? En la indolencia, o está colocada en el que usted quiere hacer lo que a usted le dé paz, pues no va a funcionar, va a haber división. Y cada lugar, cada espacio tiene lugares de autoridad donde usted debe sujetarse a esos lugares. Y si usted no lo entiende, ahí es donde el diablo va a venir a enredarle la vida. Donde usted no llega a un lugar a identificar quién es la cabeza, quién es la autoridad, quién es el orden, usted va a encontrar división. Porque unidad es autoridad, autoridad es gobierno y gobierno es Jesucristo. Y cuando usted está hablando de gobierno y llegó a este punto de autoridad, gobierno, Jesucristo, usted tiene que preguntarse si verdaderamente Jesucristo gobierna hoy su vida. Porque el primer enemigo de la división, lo hablábamos hace 8 días, es la rebeldía. Es seguir creyendo que yo no debo sujeción. Y a mí me encanta la palabra como lo explica. Porque muchos dicen, pastor, ¿pero qué tiene mujeres? Sujétense. Y sí, papito, pero antes dice, sujétense unos a otros. Antes de aplicar el de la mujer o el del hombre, dice unos a otros. Y háganlo como dicen Filipenses, como Jesús lo hizo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró nada, sino que se humilló y se sujetó. ¿Qué pasaría en este país si esa fuera la unidad que predicáramos? ¿Qué pasaría si la iglesia en ese entorno, esa fuese la unidad que predicase? La unidad de autoridad. Porque yo voy a decirte algo. A nosotros a muchos nos puede asustar, pero a Dios no. Y lo que pase este 29 de mayo y en junio está bajo el control de Dios. Y no importa quién quede, usted y yo vamos a tener que orar por él. ¿Por qué? Porque somos agentes de unidad. ¿Sí? Estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a combatir la división. Punto número 3. ¿Cómo más enfrentamos la división? La división que es contra la familia y contra la iglesia. Marcos 3:25. Y si una familia está ¿qué? Dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Wow. ¿Por qué le expliqué este concepto desde el gobierno? Porque a veces pudiésemos pensar que el problema es del gobierno, ¿sí? Es de un estado, es de una sociedad. Y resulta que usted y yo hacemos parte de esa sociedad. Y dice, lo he predicado aquí muchas veces, nuestra Constitución, que usted y yo como familia somos el núcleo de esta sociedad. Pero una familia dividida, dice la palabra, no puede mantenerse en pie. Y si esa familia no puede mantenerse en pie y se cae, una sociedad también se cae. Parte de lo que vemos hoy de falta de unidad en nuestro país, en nuestra nación, en nuestras casas, es que sencillamente estamos divididos. Se lo voy a leer de esta manera con el antónimo. Y si una familia está divorciada contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Una familia que no está en el orden de Dios será dispersada. Una familia que no se sostiene bajo principios, bajo el principio de autoridad, bajo el principio del entendimiento de contra quién está peleando, es una familia que se va a dividir. Y me encanta cómo se lo escuché en una ilustración a un hombre que se llama Agustín Laje. Y decía especialmente que esta temporada a nuestros hijos íbamos a tener que aplicarle la táctica del virus, de la vacuna, perdón. Y yo me quedé como, te loco con que irá a salir. Cuando dijo, sí, tenemos que inyectar un virus, ¿sí? Con todo lo que ellos les están diciendo hoy. Con lo que les están diciendo acerca de la autoridad. Con lo que les están diciendo acerca de sus sentimientos. Sientan lo que quieran. Vivan, sean felices. Con lo que les están diciendo acerca de su sexualidad, de su ideología, ¿cierto?
Y cuando eso ya esté adentro, entonces nosotros vamos a activar el virus y les vamos a decir la verdad. Porque tenemos que decirle que como hijos de Dios debemos sujeción a las autoridades. Y dice el apóstol Pedro, aún a las insoportables. Porque también tenemos que explicarles que nuestras emociones fueron dadas por Dios, pero que no vivimos por emociones, sino por principios. Y que aunque muchas veces yo quiera hacer, está primero darle la gloria a Dios. Y que aunque primeramente a veces yo quiera sentir, es más importante glorificar a Dios. Si nosotros enseñamos a esta generación a hacerlo, vamos a tratar de sacar la división de nuestras familias. Pastores, que a mí ya me alcanzó un poquito, creo que a todos un poquito a veces. Pero Dios, que está en el centro, Jesús que está en el centro de esta batalla, nos está llamando a hacerlo. Y yo podría haberle predicado esto primero, pero tenía que ser en ese orden. ¿Sabe por qué? Porque nada de lo que le prediqué anteriormente funciona si no funciona en casa. La iglesia se ha tardado años, siglos intentando llegar al gobierno, cuando el gobierno nace en la casa. Si nosotros no establecemos el gobierno correcto desde nuestras casas, es muy difícil que un día llegue verdaderamente ese gobierno. Y claro, yo oro para que un hijo de Dios verdadero un día llegue a esos lugares, para que un hijo de Dios verdadero un día pueda estar con una posibilidad seria. Porque hasta ahora en la división con la que hemos llegado no vamos a poder cultivarlo, porque Dios quiere unidad. Déjese lo explico de esta manera. Primera de Timoteo 3:5. Porque el que no sabe gobernar, ¿qué? Gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es un llamado a todos los que nos decimos un día a asumir esa autoridad y responsabilidad. Cuando nos pusimos estas camisetas, cuando nos vinimos a este altar, asumimos una responsabilidad de predicar primero en nuestras casas para que esta sociedad viera unidad. Y la palabra de Dios dice que cuando ven esa unidad, producto de practicar la verdad, verán a Dios. Eso dice la palabra. No hay forma de decir que estoy fuerte en casa y bien en la iglesia. Eso no existe. Si tú dices estar bien en la iglesia porque estás sirviendo y estás bien, pero en casa estás mal, estás mal. Esa ecuación tampoco funciona como el negativo más el positivo, ¿sí? Si tú estás mal en tu casa, estás mal en tu iglesia. Si tú estás mal en tu casa, estás mal en tu trabajo. Porque la casa es el principio de gobierno, el principio de autoridad. Y por eso cuando vemos las resoluciones laborales, profesionales o de liderazgo, pues sencillamente vemos el reflejo de familias destruidas y divididas contra sí misma. Porque a veces estamos buscando el enemigo adentro y el enemigo ya vino, colocó la bomba y se fue. Y te dejó a ti dividido como familia. Y resulta que esta nación, esta iglesia, esta ciudad comienza en la casa. Y lo que estamos viviendo como iglesia al respecto de la unidad necesita que tú y yo entendamos dónde comienza esto. Porque nada de lo que esta iglesia va a hacer adelante se construiría sólidamente si no hay unidad en la familia. ¿Sí? El enemigo, a este que enfrentamos, siempre va a estar atacándonos. Siempre va a estar allí comenzando el ataque. ¿Y sabe cómo comienza el ataque hoy? Por la cabeza. Usted se sorprendería de ver estadísticas, de ver casos de familias atacadas por el enemigo en la parte mental, emocional, y donde destruye y golpea una cabeza. Y entonces viene el ataque del divorcio, viene el hijo que entró en drogadicción, o viene el hijo que está confundido y termina igual de enfermo mentalmente. ¿Por qué? Porque la autoridad, la cabeza, se descuidó, se durmió. Y por eso Dios da un orden. Coloca a un hombre como cabeza y responsable de una casa. Y donde un hombre que es cabeza y responsable de una casa mantiene el orden, ¿sí? Ahí se mantiene la unidad. Porque la autoridad, ahora en la familia, fue puesta para orden, no para mandar, ¿sí? Usted no llega a buscar quién es el que manda. Usted tiene que llegar a buscar quién es el que da las órdenes. ¿Por qué? Porque el que da las órdenes ordena. No es, la autoridad de Dios no es un mandón, es una autoridad de orden. Y hay autoridades que hablan para dar orden. Hay otras que hablan para dar desorden, porque no saben qué decir. Y en la casa nosotros debemos aplicar la autoridad correcta. Porque una autoridad y una disciplina bien aplicadas
van a llevar a transformación, a libertad, a conversión. Pero una autoridad usada, manipulada y manejada bajo la división, es como si el diablo la estuviera manipulando. Romanos 9:12 dice: no con base a las obras, sino al llamado de Dios se les dijo a ellos: el mayor servirá al menor. Uno de los principios para mantener la unidad en la casa y enfrentar la división es que el mayor cubre al menor. Yo me estoy volviendo un poco radical a veces con este tema del manejo emocional, porque a veces le doy la razón a los que en aquella tendencia de la iglesia dijo que no le paráramos bolas al alma, porque el corazón es engañoso. Y a veces empiezo a decir, tienen razón, porque a veces le prestamos demasiadas bolas a las emociones. A veces le damos demasiada autoridad a lo que sentimos. Y resulta que es el Espíritu Santo el que tiene que traer el gobierno sobre nosotros. Entonces, si tú te das cuenta de algo en autoridad como cabeza de tu casa, como papá, como mamá, como hermano mayor, como amigo, porque aquello de que el mayor cubre al menor no está dado por la edad, está dado por cuánto tú eres mayor en Cristo, porque entiendes algo. Entonces con mi esposa en estos días me decía, es que tal no me dijo tal cosa. Y entonces yo volteo y le digo, ¿y ya le dijiste? No. ¿Y qué? ¿Y para qué me lo dice a mí? Yo no lo voy a solucionar. Hable con él, hable con ella. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a comentarlo, le voy a dar pie al enemigo para no solucionarlo, sino para sentirlo. Y ahí entonces se pierde autoridad. Pero si a ti te golpea algo y tú lo llevas al filtro de la palabra, al filtro del Espíritu Santo, entonces tú que eres mayor en ese momento porque estás viendo que alguien está haciendo algo mal, lo cubres y lo bendices. Oye, lo que hiciste me dolió. ¡Ay! Perdón, no lo hice para que te doliera. Me descaché, perdóname. Vale, perdonado, sigamos. Unidad. Pero el diablo, ¿qué hace? El diablo confronta la autoridad, ¿sí? La tergiversa para que tú no puedas avanzar. Y te quita la posibilidad en familia de vencer al enemigo. Y de que ante ese ataque tú puedas salir fortalecido y no debilitado o dormido, como nos puede estar pasando ahora. Lamentaciones 5:5. Porque hoy tenemos familias agotadas, familias cansadas, familias que de una u otra manera no han podido avanzar. Y que el enemigo da un golpe, salen de ese y vuelve y da otro golpe. Y uno ya se pone que dice, ay, ¿qué más hacemos? Seguir batallando, procurando la unidad. Lamentaciones 5:5 dice, los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos fatigados y no hallamos descanso. Hay familias a las cuales el enemigo divide porque el cansancio, la fatiga, las ha debilitado. Y Dios está llamando hoy a que nosotros cerremos esa brecha. Déjeme se lo muestro con 2 ejemplos más. Segunda de Samuel 17:1-3 dice, además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Escuche esto. Así funciona el enemigo. Como él debe estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Los dispersaría, pero mataría solamente al rey. Así funciona el enemigo cuando usted se fatiga y se cansa. Cuando usted deja de cumplir el principio, el mandamiento que Dios le ha dado del reposo. Mire, usted está aquí hoy haciendo parte de ese reposo. Y hoy se lo decía a los líderes temprano. No pueden perder su reposo. Venir a sentarse aquí, tomar nota, abrir su Biblia, resaltar, ¿sí? Copiar, postear, o sea, reflexionar sobre lo que está, hace parte de tu reposo. Porque en la mayoría de tiempo estás en otra cosa. Y cuando una familia no aprende a reposar en el Señor, el enemigo ataca de esta manera. Y mira lo primero que hace. Como él debe estar cansado y sin ánimo, te desanima. Y yo no sé si alguno de ustedes se haya sentido desanimado por estos tiempos. Porque a los que nos toca liderar, nos toca autoliderar, ¿no es cierto? Y yo le doy gracias a Dios por tener pastores. Porque me desanimo y voy y los busco y digo, estoy como desanimado. Y eso es hacer
contra a la división. Cuando usted tiene un cuerpo, le hablé de la familia y la iglesia. Cuando usted hace parte de un cuerpo, lo que usted necesita es con quién cuidarse. Leo, ven. Ven. Pero rápido, mano. Pero córrale. Bueno, quédese ahí en ese palito. Quédese ahí. Gabo, ven. No, Samuel está muy chiquito. Venga, Jorge. Si yo le digo a Leo, ven, él corre como vino corriendo, ¿no? Con esa pata chueca. ¿Sí o no? Y si yo le digo, Leo, vení, pero rápido, ¿cómo va a venir Leo? Pues a su velocidad, ¿sí o no? Pero tiene un pie cojo. Ahora, yo tengo dos personajes del staff. Mire, uno viene militar y el otro dice que es militar. Siga. Voy a pedirles que, como buenos legendarios, le presten sus hombros. ¿Sí? Y ahora sí, Leo, ven rápido, ven. ¿Sí? Creo que viene más rápido con apoyo que sin apoyo. El diablo quiere dividirnos como iglesia y hacernos perder, dejar de entender que estamos aquí es para apoyarnos los unos a los otros. Que estamos aquí es para levantarnos cuando la pata coja está ahí. Porque el Señor lo está levantando. El Señor está orando. Él tiene una esposa que lo levanta. Pero cuando tiene dos hombres al lado que han entendido que hombre solo presa fácil y levantan sus hombros, él va a caminar más rápido y se va a sanar más rápido. Amén. Y creo que el enemigo de la unidad nos deja claro que no quiere ver esto y que quiere tal vez decirle a usted: esa iglesia nadie está pendiente de usted. No le coma cuento al diablo. Siga escribiendo, siga diciendo necesito ayuda. Porque a veces lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta que nos podíamos ayudar. A veces no nos habíamos dado cuenta que podíamos prestarle el hombro a alguien que lo necesitaba porque su pie no daba. Y Dios quiere esa unidad dentro del cuerpo. Si la puede lograr desde su familia, el cuerpo la va a dar. Pero si desde tu familia tú no puedes hacer esto, no intentes darlo aquí. De pronto ese peso te cae grande. Pero si tú aprendes a hacerlo en tu casa, a servir un poco más en tu casa. Con estos hombres hemos aprendido que en nuestra casa podemos hacer cada día un poco más. A veces no queremos, la verdad es que a veces no queremos, nos da pereza, sueño, estamos cansados, creemos que somos los únicos que trabajamos. Pero Dios nos ha venido enseñando a cuidarnos la espalda, a cuidar la unidad de nuestra familia. ¿Cómo? Sirviendo. Porque unidad es servicio, porque autoridad es servicio. Y tú no estás acá para estar solo ni sola. Estás acá para tener brazos que te ayuden y te levanten. Porque esa es la iglesia de Cristo. Amén. Ahora sí, llévenlo rápido. Porque si no, el enemigo nos va a seguir cogiendo cansados. Génesis 25-29 dice: un día cuando Jacob estaba preparando un guiso. ¿Tienen hambre? No, todavía no, son las del mediodía. Esaú llegó agotado del campo y le dijo: mire, ¿sabe todo lo que pasa cuando usted está agotado? En mi casa hay un lenguaje del amor con mi esposa que yo ya tengo reclaro. Hay cosas que yo no le pido a mi esposa cuando está agotada. Por ejemplo, el capítulo 7, ¿sí? No, eso no va a salir nada bueno, ¿sí? Ahora normalmente mantiene agotada, pero bueno, sigamos. Pero el agotamiento, hay cosas que no se pueden hacer en agotamiento, en cansancio, en fatiga. Porque mire lo que pasa. El enemigo usa la fatiga, el cansancio. Ahora, pastor, entonces no hacemos nada. No. Porque mire, todos los siervos que usted ve aquí salen hoy de aquí cansados, ¿sí? Cansados con M, ¿sí? Pero todos llegan a la casa felices. Porque su servicio fue parte de su reposo. De cambiar su rutina del día a día peleando con uno, con otro, ¿sí? De la empresa. Yo aquí tengo líderes que son gerentes, dueños de empresa, de todo, y que aquí vienen y son siervos. Y yo digo, wow, ¿saben qué es eso? Unidad. Porque aquí en la iglesia todos somos uno. Es el Espíritu Santo moviéndolo. Y Esaú se descachó, llegó cansado y su hermano lo tumbó. Dice: dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. ¿Sí? Y ahí se genera una cosa bien especial. Esaú vende sus derechos de primogenitura. Y esto me llama la atención estudiándolo porque nunca lo había visto así.
Deuteronomio 25, 17, 18 dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado. El pueblo de Dios había ya pasado las plagas de todo, saliendo de Egipto. Ya iban a salir de la esclavitud hacia la tierra prometida. Y al salir de la esclavitud hacia la tierra prometida, hubo un enemigo que usted y yo conocemos, que se opone al gobierno y la autoridad de Dios. Dios ya había pasado a su pueblo por el proceso. Y estos amalecitas atacaron el pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Y sabe cómo lo hicieron? Por la espalda. Porque ese es el diablo. El diablo ataca tu vida por la espalda, por tu lugar vulnerable, donde estás cansado, agobiado. Y ahí es donde viene a meterte mentiras, a decirte: ya no puedes más, ya no vas a salir, no vale la pena que insista, tú no vas a ser santo. Y el diablo viene ahí: tú no vas a conseguir eso, esa promesa es falsa. Ese es el enemigo que enfrentamos. En la palabra lo llaman Amalek. Y tremendo contexto el que tiene el espíritu de Amalek. Miren lo que dice aquí la palabra. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. Piensen en Leo ahora. Y tembló aquí. Estos días está temblando, ¿no? Señor, no va a temblar ahora, por favor. Que se le da unas cosas inusuales, ¿no? Y entonces todos dijeron: hay que salir. ¿Quién creen que va a salir de último aquí? Leíto con su pata chueca. Y todos. ¿Qué hace el espíritu de Amalek? El espíritu de Amalek coge al débil. Coge al que no entiende que la unidad es cuestión de reino, de gobierno, de autoridad. Al que no se somete, al que está luchando, al que está batallando. Y por eso la iglesia de Cristo tiene que ser un ejemplo de unidad, de no dejar al rezagado. Crecí con jóvenes que con dolor en su corazón decían: la iglesia es el único ejército que mata sus soldados heridos. Y yo te digo una cosa: la iglesia que hace eso es una iglesia que está bajo un espíritu de Amalek, que no le importa el débil. Y Dios nos está llamando hoy a ser una iglesia de unidad que procura por el débil, por el dolido, por el que peca, por el patiquebrado. Este enemigo dice ahí, miren, Deuteronomio 25, versículo 18 dice: y fatigados salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. No les importó la autoridad. No les importó que era el pueblo de Dios. Aquel que no teme a Dios no procura la unidad, solo le interesa la división. Y esto no puede pasar ni en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en tu casa, y mucho menos en tu país. Y si la iglesia de Cristo está hoy para hacer algo, es para levantarse a predicar en contra del Amalek. Y una de las cosas que Amalek usa es eso, es la fatiga, es el cansancio. La fatiga es un enemigo de la unidad. Y yo creo que si hay algo difícil a nosotros en esta temporada de vida, es desacelerar. Yo bendigo tu vida por estar acá, porque ¿sabe qué le estás diciendo a Dios? ¿Qué le estás diciendo al Espíritu Santo? Yo tengo cosas que hacer, pero hoy saco el pie del acelerador. ¿Cuántos manejan aquí? A veces es duro sacar el pie del acelerador, ¿sí o no? Porque uno va tan afán. Sobre todo cuando uno está aprendiendo a manejar, uno no sabe cómo sacar el pie del acelerador. Lo confunde entre acelerador y freno. ¡Frene! Y uno pisa más el acelerador, ¿sí o no? Así es la vida diaria a veces. Pero Dios hoy quiere decirte: suéltalo, quita la velocidad, detente un momento. Vamos a tener unidad tú y yo para sacar al enemigo. Necesito que reposes, que descanses, porque sin reposo y sin descanso tú pierdes la visión. Estás tan cansado que el enemigo te tiene oprimido. Y Amalek está usando eso. Y por eso Dios necesita hoy que nuestro corazón vuelva al mandamiento, vuelva al principio del mandamiento. Les hice una pregunta al principio:
¿Cómo usamos el antiguo pacto en el nuevo? Si el antiguo es ley y ya vivimos por gracia, tenemos que vivir el nuevo pacto sin perder la esencia, el principio. Usted y yo estaremos de acuerdo en que robar y matar es malo, ¿cierto? ¿Y por qué no podemos estar de acuerdo si en ese mismo paquete nos dijeron que reposar era bueno? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo en que cada uno de nosotros debería procurar un Shabbat bíblico, no sujeto a la ley, no en la literalidad del Antiguo Testamento, porque eso es ley, pero Jesús claramente lo dijo? Era ese día para nosotros y no nosotros para ese día. Pero ¿cuáles son tus 24 horas para desacelerar? Para venir a escuchar, para venir a abrazar, para venir a edificarte, para venir a recordar que tienes un cuerpo, que no estás sola ni solo, y que ese enemigo, aunque a veces quiere venir a hacerlo, ya está vencido. Dice Éxodo 13:17. Me devuelvo, ya hablamos de Deuteronomio. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación ¿de qué? De combate. Mira, muchas veces tú puedes pensar que alguna división es provocada por Dios. Puedes empezar a entenderlo así. Hay momentos donde Dios nos da una vueltica y uno dice, pero ¿por qué, Señor, si yo ya tenía eso ahí al punto? Porque Él sabe que si te enfrentas a eso sin unidad con Él, sin unidad con tu familia, sin unidad con tu cuerpo, con tus hijos, cuando te enfrentes a Él te vas a desanimar y te vas a devolver. Por esa razón, en todo el proceso de lo que Dios está haciendo en tu vida, hay cosas que seguramente no se han dado, pero son porque Dios necesita que tú estés en completa unidad, primero con Él, segundo con tus autoridades, tercero con tu familia, para poder caminar a lo siguiente. Y cuando veía el contexto bíblico de esto, ahí en Éxodo 17 más adelante, tengo que terminar con un último punto. Y es que para enfrentar la división necesitamos construir refugios cálidos y seguros. Y tu casa tiene que volverse un refugio cálido y seguro. Y tú tienes que hoy sacar todo Amalek que esté dividiendo. ¿Sabes una cosa? Cuando veía el contexto, ¿dónde más en la palabra hablaba de estos amalecitas? No sé si recuerdan la historia de Saúl, que Dios le dio una instrucción de acabar con un pueblo. ¿Saben qué pueblo era? El pueblo de Amalek, sobre el cual el Señor declaró que sería un pueblo que jamás temería al Señor, y por eso Él tenía que acabarlo. Saúl dijo en su obediencia creativa y obediencia relativa que él acababa con todo, pero que dejaba el rey vivo y unas vaquitas para negociar. Ese rey se llamaba Agag y era una amalecita. ¿Saben de dónde venía Amalek? De Esaú. Wow. De un hombre cansado. Cuando tus decisiones se siguen tomando en división sobre el cansancio y la fatiga, tenemos estas consecuencias. Pero de Éxodo 17, del 8 al 16, creo que resumo esta prédica de la mejor manera. Y es lo que estamos llamados a hacer. Dice, los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, te estoy hablando tiempo después. Y aquí ¿quién aparece? Josué. Porque Dios usa hombres, porque Dios usa líderes, porque Dios encarga su autoridad sobre hombres. Dice, escoge algunos de nuestros hombres. Dios te ha escogido hoy para ser autoridad, para ser un líder de unidad, y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió ¿qué? Las órdenes, se sometió a autoridad. Todo lo que te he predicado hoy en estos puntos está aquí en este pasaje. Tú lo estudias y lo vas a ver. Dice, Josué fue un líder que atendió autoridad, reconoció autoridad. Dice, y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur
subieron a la cima de la colina. Wow. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando las bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes. ¿Hasta dónde? Hasta la puesta del sol. ¿Sabes por qué? Porque los líderes se cansan. Y es posible que tú seas la cabeza de tu casa y a veces sientas que te cansas, y a veces sientes que tus brazos se bajan y el diablo te revuelca, porque el enemigo usa el cansancio para cambiar tu vida, para intentar oprimirte. Pero cuando tú empiezas a batallar esto, cuando tú empiezas a darte cuenta que Dios creó el reposo y el descanso para ti, tú empiezas a contrarrestar la división. Alguna vez un pastor llamó a un amigo pastor y le dijo: oye, ¿qué vas a hacer el lunes en la mañana? Y este otro pastor le dijo: en mi agenda dice nada. Y entonces el otro pastor le dijo: perfecto, vámonos a hacer algo, es que tengo este plan. Y le dijo: no puedo, porque no voy a hacer nada. Por eso, y entonces, ¿por qué no nos vamos? Porque en mi agenda dice nada. Por eso. Y el otro pastor decía: bruto pero decidido. Si yo tengo en mi agenda nada, es nada. Y voy a hacerlo respetar, porque el enemigo a veces necesita que tú estés más apresurado y apurado de lo que tú necesitas. Y hay momentos donde Dios necesita que tú no hagas nada. ¿Acaso no dice la palabra: quédate quieto que yo peleo por ti? Pero a veces nos cuesta. Yo soy el testimonio número 1 de que cuesta. Pero llega un momento donde no puedo hacer nada, mis brazos se cansan. Y vamos a necesitar la familia para levantar los brazos. Vamos a necesitar el hermano que me ayude a cargar. Vamos a necesitar a aquel que está conmigo allí diciéndome: tengo un temor, ¿quién me acompaña? Eso fue lo que hizo Moisés. Eso fue unidad para la batalla. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde que los líderes se cansan, pero que cuando hay sujeción a autoridad, cuando enfrentamos al enemigo correcto, cuando nos unimos como familia,